Aleluya, gloria al Señor. Dios te bendiga, amigo, hermano o familiar que ves este video. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros, tanto contigo como con mi persona, con nuestro familiar. Y que siempre sea el Espíritu Santo de Dios guiándonos a toda verdad, a esa verdad que es Cristo Jesús. Que seas más que bienvenido en esta hermosa mañana de día viernes. Un día más donde podemos ver la misericordia de Dios que son nuevas cada mañana, que nos permite poder levantarnos, ¿verdad? Y le pido a Dios que siempre sea el Espíritu Santo guiándonos, que sea corrigiéndonos, exhortándonos conforme a la voluntad de nuestro Dios, ¿verdad? Que siempre nos guíe a los pies de nuestro Señor Jesucristo, a través del cual nosotros obtenemos perdón, obtenemos reconciliación con nuestro Dios y también la vida eterna. Aleluya. Es hermoso ese Cristo al que servimos, ese Cristo al que predicamos, a ese hacedor de maravillas por el cual son hechas todas las cosas, ¿verdad? ¿Cómo no hemos de rendirnos a los pies de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo no lo vamos a adorar? ¿Cómo no vamos a amarle, verdad? Cuando hemos conocido a ese Cristo Jesús que cambia nuestra vida, que transforma nuestra vida tiene que pasar a formar parte de una adoración constante a nuestro Dios. Y ese mismo Cristo también quiere cambiar tu vida. Tú que puedas ver este video desconectado o lo veas después, ese mismo Cristo quiere compartir esas maravillas contigo. Él quiere que tú vengas a los pies de Él para Él poder compartir esas maravillas. Y venir a los pies de Cristo no quiere decir que no vas a ser vituperado, que no vas a ser criticado, pero eso no importa. Si por amar a Jesucristo nos pasa cualquiera de esas cosas, o muchas cosas que también están escritas en la Biblia que nos puedan pasar, no importa, con tal de amar a Cristo, con tal de amar a aquel que dio la vida por nosotros, por nuestros pecados, por reconciliarnos con Dios, por darnos la vida eterna. ¿Cómo no vamos a adorarle? ¿Cómo no vamos a glorificar su nombre? Damos gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo en esta hermosa mañana de viernes. Hemos estado meditando en el libro de los Hechos y hemos podido aprender muchas cosas de lo que Dios quiere que aprendamos nosotros a través de los apóstoles, a través de la iglesia primitiva. Y hoy quiero que meditemos en los últimos 6 versículos del capítulo 2. Estaremos hablando, meditando acerca de ellos, cómo perseveraban, en qué perseveraban, también cómo era la comunión entre ellos, cómo hacían las cosas unánimemente, en el templo, en las casas, ¿verdad? Cómo tenían una vida constante de oración ellos. Si me acompañan, vamos a leer la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos del 42 al 47. Y dice: la comunión de los creyentes. Dice en la Biblia, la comunión de los creyentes, dice el 42. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. 43. Y sobrevino temor a cada persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Dice el 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. 45. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y dice el 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Vamos a levantar una pequeña oración para que sea Dios tomando el control
de esta meditación, este día viernes, esta hermosa mañana. Padre, en el nombre de Jesús, mi Dios, venimos delante de ti, mi Dios amado, presentándonos, Padre, como esos viles pecadores que hemos sido redimidos con tu sangre, mi Dios bendito, con esa sangre derramada en la cruz del Calvario, mi Dios, por nuestro Señor Jesucristo, Padre. Te pedimos perdón, mi Dios bendito, por toda cosa mala que podamos haber hecho, mi Dios bendito, aún nosotros sabiendo, mi Dios, perdónanos, Padre bendito, ten misericordia de nosotros, mi Dios, ayúdanos, Padre bendito, enséñanos a través de tu Espíritu Santo, con tus santas escrituras, mi Dios, que seas tú, mi Dios, haciéndonos entender, mi Dios amado, el buen propósito que tú tienes con tus palabras para cada uno de nosotros, mi Dios. Padre, en el nombre de Jesús te pido que seas tú bendiciendo la vida de todo aquel que esté conectado, mi Dios, el que esté por conectarse, Padre, también el que vea el video después, mi Dios amado, que seas tú teniendo control de su vida, mi Dios. Mira cualquier necesidad que pueda estar pasando, Padre, que seas tú supliéndola conforme a tu voluntad, mi Dios. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gloria y honra, mi Dios, a ti, Padre. Y que seas tú hablándonos, mi Dios bendito, a través de tu palabra siempre, guiándonos por medio de tu Espíritu Santo a la verdad que es Cristo Jesús, mi Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Como nosotros pudimos observar en el mensaje anterior, cuando hablábamos de la predicación de Pedro, ¿verdad? Como Pedro le predicaba a miles de personas, donde casi como 3,000, dice la palabra, que vinieron a los pies de nuestro Señor Jesucristo, que aceptaron a Cristo Jesús y se convirtieron en los primeros creyentes, ¿verdad? Estos nuevos creyentes se unieron a los que ya estaban, que habían sido enseñados por medio de los apóstoles, ¿verdad? Que también habían sido incluidos en las reuniones de oración y comunión entre ellos mismos, ¿verdad? Estos nuevos creyentes de Cristo Jesús necesitaban ser parte de un grupo donde aprendieran acerca de la palabra de Dios, también oraran junto con otros creyentes y que maduraran en la fe de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y eso es lo que el nuevo creyente tiene que buscar también. Una iglesia donde te puedan enseñar bíblicamente los estatutos de nuestro Señor, de nuestro Dios, también la doctrina de los apóstoles en la cual creció la iglesia primitiva, ¿verdad? Cuando la palabra de Dios nos dice a nosotros que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, ellos insistían en la práctica de dicha doctrina, que tenían que cumplir con ella, ¿verdad? La palabra de Dios en el libro de Colosenses 4:2 nos dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, ¿verdad? El nuevo creyente tiene que entender que no solamente es venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Te hablaba en el mensaje anterior acerca de un mensaje que compugía nuestro corazón para que nos hiciera arrepentirnos a nosotros y venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo, y que éste nos cambiara por medio de su Espíritu Santo, por la guianza del Espíritu Santo a través de las Escrituras, ¿verdad? Pero esto no se queda solamente allí. No es solamente venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo y ya se acabó todo. No, tenemos que buscar crecer en esa fe. Tenemos que buscar madurar en esa fe. ¿Cómo lo vas a hacer? Buscando una iglesia bíblica, una iglesia donde te enseñen la palabra de Dios, una iglesia donde te prediquen la palabra de Dios, donde te llevan a crecer en la fe, donde encuentras otros creyentes que te ayudan también a crecer en la fe. Hay personas que te ayudan a crecer en la fe, también hay personas que te hunden, ¿verdad? Que no te dejan crecer por envidia o por muchas cosas. También los vas a encontrar dentro de las iglesias. No quiere decir que no los hay, porque sí los hay, ¿verdad? Pero tú tienes que tener tus ojos puestos en el blanco perfecto, que es Cristo Jesús, ¿verdad? Y a través del Espíritu Santo, Él te va a dar la guianza y te va a ir haciendo ver las cosas conforme a la palabra de Dios, ¿verdad? La voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, ¿verdad? Y tienes que permanecer, tienes que perseverar en esa doctrina, como decía la palabra de Dios, ¿verdad? La doctrina de los apóstoles. Tenemos que insistir en permanecer, insistir en practicar esa dicha doctrina, ¿verdad? Y cumplir con ella. Eso significa la palabra perseverar, que tenemos que insistir, tenemos que practicar y que tenemos que cumplir, ¿verdad?
perseverar, decía, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, ¿verdad? En eso tenemos que permanecer nosotros cuando venimos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Pero muchas veces nosotros sabemos decir que no queremos orar porque no sabemos orar, pero es parte del crecimiento. Cuando tú estás en una iglesia, ese parte del crecimiento te lo va a ir dando Dios. Tú vas a ir entendiendo, yo voy a ir poniendo las palabras en tu boca para que tú puedas orar conforme a como Dios quiere, ¿verdad? También dice la palabra de Dios que nosotros tal vez no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu Santo sí. Entonces tienes que ser lleno del Espíritu Santo para poder tú pedir conforme a la voluntad de Dios, porque te va a guiar el Espíritu Santo a pedir conforme a Dios quiere que nosotros le pidamos, ¿verdad? Entonces, pero muchas veces nosotros decimos, que ya me cansé de orar por este hombre, que no cambia. Lo mismo también los hombres sabemos decir, que mi mujer no cambia, que para qué voy a aguantar hambre por ella, que ya no voy a ayunar por ella, que mejor ya no oro por ella porque esta mujer ya no cambió, ¿verdad? Y no digamos por nuestros propios hijos. No queremos ni ayunar por ellos, no queremos enseñarles a orar a ellos, ¿verdad? Decimos que yo le enseño esto, que yo le enseño lo otro, ¿verdad? Pero no les enseñamos a meditar en la palabra de Dios. No tomamos un tiempo, sentarnos como una familia bíblica, una familia cristiana, sentarnos en nuestra mesa y hablar como familia acerca de la palabra de Dios, leer la palabra de Dios juntos. No lo hacemos hoy en día, ¿verdad? Y peor que nosotros vengamos y les digamos que le busquemos en oración. No, estamos demasiado cómodos. Mira, como congregación, nosotros en la iglesia donde pertenezco, donde estoy congregado, mantenemos 3 días a la semana en oración, ¿verdad? Que es los jueves, que empieza a las 4:30 de la mañana, tenemos los sábados que empieza a las 5 de la mañana y los domingos que inicia a las 5 de la mañana, ¿verdad? Tenemos 3 días donde tenemos una oración en línea por teléfono, ¿verdad? Por estos días se hacía antes 2 días en la iglesia y 1 día en línea, pero conforme al COVID vino a molestar todo esto, se hacen los 3 días ahora por medio de la línea telefónica, ¿verdad? El punto que te quiero hacer llegar es que tenemos 3 días nosotros y muchas veces nosotros no buscamos de Dios. No queremos orar. No queremos mantenernos unánimes orando, clamando como pueblo de Dios, como el cuerpo de Jesucristo, ¿verdad? Y déjame decirte que cuando nosotros no oramos, no buscamos de Dios, contrictamos el Espíritu Santo, el cual nos ha sellado para el día de la redención, dice la palabra, ¿verdad? Entonces, el punto que quiero llegar es que nosotros venimos a los pies de nuestro Señor Jesucristo y pensamos que ahí se termina todo, como te decía al inicio. Pero no, déjame decirte que ahí es donde empieza la limpieza que hace nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y Él hace esa limpieza en nosotros a través de la palabra de Dios, a través de su Espíritu Santo, cuando nosotros le oramos, ¿verdad? El apóstol nos dice a nosotros aquí, perseverad en oración, velando en ella. Perseverad en oración, velando en ella, ¿verdad? ¿En qué tenemos que perseverar nosotros? ¿Cómo tenemos que nosotros permanecer en esa oración? Velando en cada tiempo, orando en cada tiempo. Tenemos que entender que nuestra perseverancia en Dios nos demuestra que verdaderamente creemos que Él contestará esa oración, ¿verdad? Conforme a su voluntad. Nuestra fe no debería de morir si las respuestas tardan en venir, porque van a haber oraciones que tal vez no vas a ver que tu petición se cumple al instante, pero Dios ya la escuchó y esa oración está puesta en el corazón de Dios y Él va a saber conforme a su voluntad en qué tiempo te la va a contestar o si es necesario contestarse esa petición, o si no te conviene no la va a contestar. Tenemos que entender nosotros que Él nos conoce a nosotros, que Él sabe lo bueno y lo que es malo para nosotros. Si Él es nuestro Padre, un Padre sabe lo bueno y lo malo que hay para nuestros hijos. ¿Cuánto más Dios, que nos conoce a nosotros desde el vientre de nuestra madre? Él sabrá las cosas que nosotros necesitamos. Él cumplirá todas las necesidades que nosotros tengamos si nosotros permanecemos fieles a Él. Si permanecemos fieles a lo que Él quiere en nuestra vida, ¿verdad? Pero nuestra fe muchas veces muere
porque no escuchamos que viene la respuesta de parte de Dios, ¿verdad? No vemos venir la respuesta, entonces nuestra fe se va apagando. Pero muchas veces la demora puede ser la manera en que Dios, ¿verdad?, forja su voluntad en nuestra vida, y tenemos que entenderlo nosotros. Mira, cuando tú te canses de orar, ten presente que Dios siempre está ahí. Ten presente que Dios siempre está escuchándote. Siempre actúa, no en la forma que nosotros queremos muchas veces que Él lo haga, sino como Él considere que es lo mejor para nosotros. Ten presente que Dios está ahí siempre escuchándote, aunque tú sientas que nadie te está escuchando, aunque tú sientas que nadie está viendo lo que tú estás haciendo, aunque no sientas que no tienes ese espaldarazo, pero déjame decirte que Dios siempre está ahí, que Dios siempre te está escuchando, que Dios siempre está presente en tu vida. Muchas veces nosotros no lo miramos porque no le buscamos, ¿verdad? Pero Él, como Él considere que es lo mejor para nosotros, así va a actuar en nuestra vida. Porque imagínate tú que si estuviste perseverando por mucho tiempo y Dios te usó como canal, ¿verdad?, para que muchos vinieran a sus pies, y luego te cansaste y dejes de perseverar, te conviertes en ese heraldo para otras personas. Pero después de tanto tiempo vienes a quedar eliminado, como dice la palabra de Dios en 1 Corintios 9:27, que dice: sino que me golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para muchos venga yo a ser eliminado. Después de pasar tanto tiempo trabajando en la obra del Señor, después de pasar tanto tiempo predicando la palabra de Dios, Dios te usó como ese canal para que muchas personas vinieran a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Pero te cansaste del camino, te cansaste en seguir perseverando, te cansaste en seguir buscándolo en oración, te cansaste de seguir meditando en su palabra y veniste a quedar eliminado. Bajaste la guardia, te saliste del evangelio y quedaste eliminado. Fuiste heraldo para muchos. Muchos vinieron porque miraban a Cristo reflejado en tu vida, vinieron a los pies de nuestro Señor Jesucristo, permanecen en estos tiempos en los pies de nuestro Señor Jesucristo, y tú te apartaste. Tú quedaste eliminado. Es de ponernos a meditar y seguir perseverando. Tenemos que seguir perseverando, ¿verdad? Esa tiene que ser nuestra perseverancia siempre en la doctrina de los apóstoles, ya que si nos desviamos de esa doctrina y si la torcemos, queremos cambiarla, podemos, después de tanto tiempo, estar nosotros enseñando lo que Dios quería para nuestra vida, lo que Dios quería a través de los apóstoles, ¿verdad? Enseñarnos a nosotros. Después de tanto tiempo venimos a torcerla, venimos a desviarnos y venimos a querer cambiarla. Puede que quedemos eliminados. Puede que quedemos eliminados. Es muy importante para nosotros, que decimos ser la iglesia de Jesucristo, la iglesia que conoce la verdad, que la verdad nos ha hecho libres, permanecer unánimes juntos en esa doctrina es muy importante para nosotros, sobre la cual está fundamentada la iglesia primitiva, de la cual somos llamados nosotros a permanecer en ella. Podemos ver nosotros cómo luego los nuevos creyentes pasaron a formar parte también de las actividades que se realizaba en la iglesia, tanto en el partimiento del pan como en las otras actividades que tenía la iglesia primitiva, ¿verdad? También la iglesia reconocía a los nuevos creyentes como hermanos en la familia, ¿verdad? Entonces, ellos comenzaron a mostrarles el amor de Dios, del cual ellos estaban llenos, ¿verdad? Y que ya que ellos pusieron a disposición todo lo que ellos tenían en ese momento. Ellos pusieron a disposición sus bienes, pusieron a disposición sus terrenos, ¿verdad? Entonces comenzaron a mostrarles así el amor de Dios en sus vidas, porque tal vez los nuevos creyentes que venían y formaban parte ahora de la iglesia primitiva eran creyentes con muchas necesidades,
personas que tenían necesidad de muchas cosas, así como hoy en día también nosotros tenemos necesidad de muchas cosas y que Dios nos suple, ¿verdad? Pero Dios usa a las personas. En aquel tiempo, en la iglesia primitiva, Dios usó a los que ya habían sido enseñados por los apóstoles para que demostraran ese amor de Dios que ya estaba en ellos por medio del Espíritu Santo, que lo demostraran a los nuevos creyentes. ¿Y cómo lo demostraron? Pusieron sus bienes, pusieron todo lo que tenían, lo vendieron y unánimemente hicieron un fondo común, y en ese fondo común vinieron y empezaron a dar conforme a las necesidades, suplían conforme a las necesidades de todos los nuevos creyentes, ¿verdad? Y es ahí donde los nuevos creyentes, la nueva persona que viene a Cristo Jesús, puede ver que realmente existe el amor de Dios, porque suple las necesidades conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Y ahí donde empiezan a ver los beneficios que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero si nosotros como iglesia nos quedamos callados, si nosotros como iglesia no demostramos el amor de Dios, ¿cómo realmente queremos que los nuevos creyentes o que vengan personas a los pies del Señor? Dios nos utiliza a cada uno de nosotros para que demostremos ese amor. Dios nos utiliza a cada uno de nosotros como vasos, pero tenemos que permanecer también nosotros en esa doctrina de los apóstoles, ¿verdad? Ellos entendieron que como cuerpo de Cristo, ellos debían permanecer juntos, ayudarse mutuamente entre ellos mismos, ya que formaban parte de un mismo cuerpo. Y es lo que formamos todos cuando ya conocemos de Cristo Jesús. Cuando venimos a los pies de Cristo Jesús, formamos parte de un solo cuerpo. Esta mano izquierda no va a ser la misma función de la mano derecha, pero está en un mismo cuerpo. Son creyentes las dos manos, o sea, son partes del cuerpo de Cristo. Es un ejemplo que te estoy dando. Tú sos cristiano, viniste a los pies de Cristo Jesús. Tú eres parte del cuerpo de Cristo. Yo soy parte del cuerpo de Cristo. Cumplimos distintas funciones, pero somos parte del mismo cuerpo. O sea, nos movimos todos por la cabeza que es Cristo Jesús. Y es lo que entendieron esos creyentes de la iglesia primitiva. Sabían que si una mano o un dedo pequeño se dolía, todo el cuerpo tenía que dolerse. Y así es como ellos permanecían unánimes en la doctrina de los apóstoles, porque habían sido enseñados por los mismos apóstoles. Hoy en día nosotros tenemos la enseñanza de los apóstoles también por medio de las Escrituras. Tenemos que echar mano de ellas para nosotros guiarnos como la iglesia primitiva, para volver a parecernos a la iglesia primitiva y dejar de estarla desapareciendo, ¿verdad? Porque hoy muchas veces con las cosas que hacemos dentro de las iglesias estamos desapareciendo esa doctrina que fue el simiente de la iglesia de Jesucristo, ¿verdad? Ellos pusieron a la disposición, dice, en todos los aspectos, se pusieron a la disposición en todos los aspectos, tanto que vendían lo que tenían para que juntos como iglesia cubrieran necesidades, ¿verdad? Las cuales pienso yo que eran muchas también. Así como también hoy en día, ¿verdad? Ellos no les importaba quedarse con nada, con tal que de ver ellos que si suplían la necesidad de su hermano, él estaba supliendo sus propias necesidades. O sea, si yo ayudo a suplir las necesidades de mi hermano, yo tengo que gozarme porque yo estoy supliendo mis propias necesidades. Por eso la palabra dice llevar los unos las cargas de los otros, ¿verdad? Porque tenemos que suplirnos entre nosotros mismos. Tenemos que llevarnos nosotros mismos, ¿verdad? Ayudarnos mutuamente como cristianos. No estar peleando como cristianos, ¿verdad? Hoy en día solo peleando y peleando entre iglesia y esta iglesia, que mi iglesia es la verdadera, que mi iglesia es la verdadera, que esta religión no te va a salvar, que esta religión sí te va a salvar. El que salva es Cristo Jesús. Nadie más te va a salvar. Ni yo te voy a salvar, ni tú mismo te vas a poder salvar tú mismo. El único que salva es Cristo Jesús. Tenemos que tenerlo nosotros claro. Y a Él es que tenemos que darle toda gloria, a Él es que tenemos que darle toda honra, porque Él es merecedor de ella, ¿verdad? Y para eso dejó
los cimientos sobre los 12 discípulos para que nosotros aprendamos de ello, para que nosotros aprendamos a guiarnos como iglesia de esa doctrina, la doctrina de los apóstoles, la doctrina que dejó Dios, que dejó Cristo para cada uno de nosotros, sin importarnos a quedarnos con nada, pero con tal que suplamos la necesidad de nuestro hermano, de nuestro prójimo, ¿verdad? Pero todo esto de lo cual te estoy hablando, de que hacían los creyentes que habían sido enseñados por los apóstoles, era porque eran guiados por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba en cada uno de ellos, ¿verdad? Recordemos que acababa de acontecer lo que era lo del Pentecostés y fueron llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces el mismo Espíritu Santo los guiaba a ellos a hacer estas cosas. Los guiaba a hacer estas cosas, ¿verdad? A permanecer unánimes, a estar juntos, ¿verdad? A adorar el nombre de nuestro Señor Jesucristo juntos, a suplirse las necesidades entre ellos mismos juntos, como un cuerpo, ¿verdad? Y solo una iglesia llena del Espíritu Santo va a poder hacer todas estas cosas. Porque nosotros humanamente no lo vamos a poder hacer con nuestras propias fuerzas. Porque nosotros nunca vamos a querer buscar el bien del otro, siempre queremos buscar nuestro propio bien. Pero cuando el Espíritu Santo nos guía, cuando el Espíritu Santo nos lleva a las Escrituras y nos va dando la guianza que necesitamos para nuestra vida, nos hace ver estas cosas, nos hace a nosotros estar unánimes como un solo cuerpo. Pero imagínate hoy en día, nosotros no podemos ni permanecer unánimes con nuestras propias esposas, o viceversa, esposas con esposos. ¿Cuánto más vamos a estar unánimes con otros creyentes, con los hermanos de la iglesia? Si no podemos estar en unión, unánimes en nuestro propio hogar, ¿qué vamos a estar unánimes en la iglesia? Tenemos que nosotros meditar, recapacitar y ver, ¿verdad? Que muchas veces queremos estar unánimes con todo el mundo dentro de la iglesia, con los hermanos, pero en tu hogar no estás unánime con tu familia, no estás unánime con tu esposa ni con tus hijos. No estamos haciendo nada si ellos también son parte del mismo cuerpo. No podemos nosotros hacer acepciones de personas. No, tú eres cristiano, pero contigo no voy a estar unánime. Con este sí voy a estar unánime porque me conviene. Contigo no, porque tú no me das nada. Entonces, ¿para qué? Así hacemos muchas veces nosotros dentro de las iglesias. Con nuestras propias esposas lo hacemos también. No podemos estar unánimes ni un día con nuestras propias esposas. ¿Cómo más vamos a estar unánimes con los otros creyentes? Tenemos que dejarnos que el Espíritu Santo nos guíe a nosotros. Que la palabra de Dios nos guíe a nosotros para poder tener esa unanimidad entre todos, ¿verdad? Porque mi esposa también es parte del cuerpo de Cristo. Mis hijos también son parte del cuerpo de Cristo. No puedo hacer acepción de personas yo. Vemos que esta iglesia se gozaban, ¿verdad? Por permanecer juntos en armonía, y esa armonía los llevaba a tener la adoración a Dios gozosos. Comían juntos, ¿verdad? El dolor de uno era el dolor del otro. Mantenían esa sencillez de corazón, la cual le agradó a Dios. Le agradaba mucho a Dios y todavía le sigue agradando a Dios. Cuando nosotros lo hacemos, le estamos agradando el corazón de Dios. Ellos permanecían unánimes en el templo, unánimes en las casas, donde estuvieran los creyentes, ahí estaban unánimes, ¿verdad? Se miraba realmente, ahí hay un grupo de creyentes. Ahí hay un grupo de cristianos. Hoy en día tú estás en un lugar y no diferenciamos que somos cristianos o que no somos cristianos. Cuando nosotros venimos a los pies de nuestro Señor Jesucristo, tiene que haber un cambio en nuestra vida. Y ese cambio tiene que salir reflejado hacia el mundo. Ver que el que roba ya no roba más, decía. El que se drogaba ya no se droga más. El que adulteraba ya no adultera más. El que estaba en fornicación ya pasó de fornicación a estar casado con su esposa, como Dios manda. Entonces, ese es un cambio que tiene que haber en nuestra vida. Un ejemplo de los cambios te estoy poniendo que tiene que haber en nuestra vida.
aparte del carácter, aparte de que si eras enojado, ahora tienes que ser más tranquilo, que si eras de aquellos que solo le ponían un fósforo como una mecha de cohete y explotaba, ahora no, ahora tienes que ser más pasivo, más tranquilo y tener más paciencia, ¿verdad? Esos cambios son los que da el Espíritu Santo en nuestra vida, ¿verdad? Y esa es la sencillez que Dios quiere en nuestra vida, la humildad que Dios quiere en nuestra vida, permanecer unánimes entre todos los creyentes donde estemos, en cualquier lugar que estemos, hacer ver que somos creyentes realmente, hacer ver y representar dignamente el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Como estábamos nosotros enseñando, hoy en día podemos ver también iglesias llenas del poder, decir que vemos iglesias llenas del poder de Dios y no salimos a evangelizar. Decimos iglesias que estamos llenos del Espíritu Santo y no buscamos el necesitado. Si no demostramos ese amor por las almas, si no bendecimos ni entre nosotros mismos como creyentes, peor para que ayudemos a aquel que tiene hambre, aquel que no tiene que vestir. Iglesias donde se preocupan más por el bien personal de cada uno de nosotros, es porque no están siendo guiados por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo te va a buscar, te va a guiar a que ayudemos con la suplencia de las necesidades de aquel que está necesitado. Muchas veces nosotros tenemos guardados en nuestros refrigeradores aquel montón de comida. Y no estoy en contra de eso. Pero hay muchas veces que se nos arruina la comida en los refrigeradores. Y personas teniendo hambre. Personas que no tienen ni qué comer en el día. Y te lo digo como testimonio, que hay veces que yo en mi refrigerador vengo y saco todo porque se arruina. Y ahí es donde entro en meditación y digo realmente cuán equivocados estamos. Queremos almacenar y almacenar y almacenar en nuestros graneros cuando hay hambre afuera. Realmente que tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos guíe para que podamos entender esta doctrina de los apóstoles nosotros. Si como iglesia nosotros empezáramos a preocuparnos por nuestros hermanos antes que por nosotros mismos, empezaremos a ver el amor de Dios entre nosotros mismos. Iglesias que estamos para unas cosas, pero para otras ya no, porque no eres de mi iglesia. Tú vas a otra iglesia, entonces venimos y cerramos las puertas. Si tú vas a aquella iglesia anda a pedir ayuda. Aunque vayas pasando enfrente de la de nosotros y ahí caigas con la necesidad, no, pero ¿dónde perteneces? Allá, ok, allá tienes que ir a pedir ayuda. Nosotros no, porque somos otra parte del cuerpo de Cristo y solo ayudamos a los brazos. En aquella iglesia ayudan a los pies. En la otra iglesia ayudan a los dedos. No, es un solo cuerpo, somos el cuerpo de Jesucristo nosotros. No es que en mi iglesia solo van a ayudar a los que son del brazo izquierdo o los del brazo derecho. No, somos un solo cuerpo y tenemos que ayudarnos entre nosotros mismos. Tenemos que entender nosotros. Iglesias que no permanecen en la doctrina de los apóstoles y que no se dejan guiar por el Espíritu Santo, quien es el que tiene que guiarnos a cada uno de nosotros conforme a las Escrituras. Iglesias donde no hay disciplina, donde las personas pueden servir en cualquier ministerio y viviendo una vida en fornicación, una vida en adulterio, una vida llena de chismes, una vida llena de levantar falsos, una vida llena de pornografía, ministros llenos de pornografía infantil. Hemos visto nosotros en las noticias muchos pastores que son culpados de violación infantil, juvenil, viendo pornografía. Entonces, una iglesia que no es guiada por el Espíritu Santo va a pasar todas estas cosas. No va a haber disciplina en ella. Vas a poder servir aunque tú el fin de semana te hayas puesto una gran borrachera. Te arrepentiste el domingo y el lunes puedes servir. No, tiene que haber una disciplina. Como cristianos tenemos que tener una disciplina en la casa. Dios es un Dios de orden, no es un Dios de relajos.
No podemos nosotros servir al Dios bueno siendo nosotros haciendo las cosas malas después. Tiene que verse los frutos de Dios en tu vida. Y si Dios es bueno, ¿qué frutos vas a tener tú? Frutos buenos. No puedes tú estar viviendo en fornicación o en adulterio y al mismo tiempo servirle al Dios que lo prohíbe. Tenemos que recapacitar y meditar nosotros, ¿verdad? Iglesias donde tienen miedo y temor de aplicar la corrección como las escrituras mandan. Por eso es que la razón que las personas vivamos engañadas, que podemos hacer lo malo y servir al Dios de lo bueno, como te decía. Iglesias donde vale más estar modernizadas, iglesias que están llenas de lujo, llenas de aparatos carísimos, ¿verdad? Pero que afuera muchas almas no tienen ni qué comer. Y mega iglesias donde se mira aquel gran lujo, aquellas butacas como que fueran de cine, las sillas como que hasta calefacción creo que tienen unas sillas, tanto dinero invertido en eso, pero afuera hambre, afuera frío del necesitado, afuera las personas muriéndose por no tener que alimentarse. Tenemos que nosotros dejar que el Espíritu Santo nos guíe. Iglesias que dicen estar llenas del poder de Dios y no creen en el mover del Espíritu Santo. Iglesias donde se les enseña primero a los nuevos creyentes a buscar un ministerio, aunque no cambie su mala manera de vivir. Debemos buscar ser llenos del Espíritu Santo para poder servir a Cristo Jesús. Lo muestra la doctrina de los apóstoles. En el libro de Hechos lo hemos estado aprendiendo, que primero fueron llenos del Espíritu Santo. Jesús les dijo, no se vayan de Jerusalén, porque la promesa ha de venir. Vino la promesa, los llenó del Espíritu Santo y ahí estableció la iglesia. De ahí empezó el servicio a la iglesia. Personas llenas del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque con nuestros propios conocimientos nosotros no vamos a guiar a nadie en ningún lugar. Solo Dios a través de su Espíritu Santo los puede guiar. ¿Verdad? Déjame decirte que una comunidad cristiana saludable atrae a personas a Cristo Jesús. Nosotros podemos ver que el celo de la iglesia primitiva en adoración, en amor fraternal, fue tan contagioso que atraía a otras personas. O sea, al ver a otras personas cómo ellos vivían en aquella armonía, en aquella adoración a Dios constante, que vivían unánimemente, que si uno se dolía todos. Entonces eso contagiaba a las personas y hacía que las personas llegasen a los pies de Cristo por medio del testimonio que daba esta iglesia primitiva. ¿Qué testimonio estamos dando nosotros hoy en día? ¿Cómo nosotros estamos representando el nombre de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué estamos haciendo nosotros para que nuestra comunidad venga a los pies del Señor? Si realmente ni nuestra propia familia quiere venir a los pies de Cristo, porque tal vez nosotros decimos ser cristianos y vivimos de una manera distinta. Es de ponernos nosotros a recapacitar y a meditar realmente si estamos viviendo como Dios quiere que vivamos. Una iglesia saludable, una iglesia amorosa, crece en cantidad de discípulos, no de personas. Cantidad de discípulos, personas que se llenan del poder de Dios, ¿verdad? ¿De qué te sirve a ti tener una mega iglesia llena de miles de miembros si esos miembros están lejos del corazón de Dios? ¿De qué te sirve a ti llenar todas las sillas de tu iglesia si esas personas no se quieren llenar del poder de Dios? Si esas personas no son cambiadas su vida. En muchas iglesias hoy en día lo que prefieren es tener las sillas llenas. Llena tu iglesia, queda mega iglesia, pero con el único motivo del dinero. Porque va a ingresar mucho dinero a mi iglesia. Porque va a ingresar tanto dinero a mi iglesia. No me importa si no quieren cambiar su vida. No me importa si no quieren llenarse del Espíritu Santo. Con tal que sigan viniendo y que sean fieles en traer su dinero, no importa. Realmente estamos largos de lo que la iglesia primitiva hacía en aquellos tiempos. Tenemos que nosotros volver a la doctrina de los apóstoles.
¿verdad? Por eso te decía al principio de estas enseñanzas que estamos desapareciendo nosotros lo que es la iglesia de Jesucristo, la iglesia que fue cimentada en los 12 discípulos. Y quiero dejarte una pregunta para ir terminando y medita en ella. ¿Qué estás haciendo tú como creyente para que esa iglesia a la cual perteneces sea la clase de lugar que atraiga a otros a los pies de Cristo Jesús? Porque déjame decirte que no solo los apóstoles demostraban el amor en la iglesia primitiva, sino que todos los creyentes lo hacían, tanto los que ya habían sido enseñados por ellos como los que iban llegando. ¿O quieres que en tu iglesia, en tu congregación, solo los pastores sean los que demuestren el amor de Dios? Todos como cristianos tenemos que demostrar ese amor de Dios. Todos unánimemente, tanto pastores como líderes o todo creyente que esté en la iglesia, tiene que demostrar el amor de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Que sea Dios trayendo bendición y que haya traído bendición a través de esta palabra a tu vida en esta hermosa mañana de viernes. Recuerda, tenemos que esforzarnos y ser valientes. Cuando venimos a los pies de Cristo, no solamente se acaba todo ahí, sino que tenemos que aprender cómo quiere que Dios quiere que nosotros caminemos como cristianos, fundamentados en la doctrina de los apóstoles. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Recuerda, esfuérzate y sé valiente. Amén.